Esto de aquí ya es como para ver un poco la espirometría, es la parte de una curva volumen-tiempo, ¿no? Volumen-tiempo. Aquí vemos los litros, el volumen que el paciente va a movilizar, y aquí vemos los segundos en que lo hace, ¿no? En que hace la maniobra expiratoria. Si vemos aquí, esta es una curva normal de un paciente que tiene, ¿no? Miren aquí, normal, una capacidad vital de 5 litros más o menos, y aquí vemos está en el 5. Y vemos un paciente con EPOC, que como vemos tiene una capacidad vital de 3.9 litros, y ustedes ven aquí, 1, 2, 3, y bueno, más o menos 3.9 litros, ¿no? Tiene una capacidad vital forzada baja. Pero miren el FED1 de ambos. El FED1 en el normal es de 4 litros, el 80% de la capacidad vital, como les decía. En cambio el FED1 del EPOC es 2.3, el 60% nada más de esa capacidad vital forzada. Entonces, al hacer esta relación, estamos viendo cómo el paciente con EPOC nos manifiesta que hay una obstrucción, porque obviamente el FED1 lo expulsa en poca cantidad y digamos eso nos indica que el bronquio se está cerrando y por eso que el aire se queda atrapado, digamos, ¿no? Y expulsa poca cantidad de aire. Entonces esto viene a colación de que esta relación es la que nos define el patrón obstructivo, la relación FED1 o FEX1 sobre FBC. Entonces cuando veamos esta relación menos de 70, como les mencioné, estamos hablando de un patrón obstructivo puro. Y si hablamos de una capacidad vital forzada baja, menos de 80, podemos hablar de un patrón restrictivo o de una sospecha de patrón restrictivo en la espirometría. Esta es la otra curva que vemos, que ya no es la volumen-tiempo, sino es la curva flujo-volumen. Curva flujo-volumen. Como vemos acá, tiene una parte inspiratoria, donde el paciente está tomando aire, tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, tome aire, y luego tiene una parte expiratoria, donde el paciente empieza a expulsar todo el aire que tomó, ¿no? Bote el aire, bote el aire, bote el aire, hasta que se queda en su volumen residual, como les había dicho. Entonces, cuando el paciente toma aire, todo lo que pueda llega a su capacidad pulmonar total, y cuando el paciente expulsa todo el aire posible, llega a su volumen residual. Por eso que esto se llama curva flujo-volumen, ¿no? Porque está midiendo los flujos y está midiendo también los volúmenes pulmonares. La curva flujo-volumen, también como la curva volumen-tiempo, al mirarla nada más vamos a poder diagnosticar algunas patologías también, o algunos de los patrones espirométricos ya mencionados, el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Por ejemplo, en el patrón restrictivo la curva será igual que la normal, pero en menor tamaño. ¿Y esto por qué? Porque obviamente el restrictivo tiene volúmenes pequeños. Entonces va a ser igual que la normal, si ustedes la ven, es la misma disposición, digo, pero en tamaño más pequeño. En cambio, la obstrucción es otro tipo de curva. La obstrucción tiene una concavidad superior, si ustedes ven aquí. Entonces, ¿y por qué tiene esa concavidad superior? Porque justamente en la vía aérea menor, en la parte del 25-75 es cuando el bronquio se empieza a cerrar. Entonces por eso es que tiene esta concavidad superior. Entonces la curva flujo-volumen, solo mirándola nomás, también nos ayuda a los diagnósticos espirométricos. Igual acá, esta es una curva flujo-volumen normal y esta curva también nos ayuda a ver otro de los parámetros que también utilizamos no solo en espirometría, sino también en flujometría, que algunas veces ustedes han escuchado, los flujómetros, ¿no? Que antes utilizábamos, digamos, en mayor cantidad, aunque ahora tenemos ya el espirómetro, ¿no? Pero antes, por ejemplo, un asmático, o hasta ahora también a un asmático, le damos flujómetros para que midan justamente esto, que es el PEF, o flujo pico expiratorio, así se llama, que en la espirometría también lo mide, y que es este punto máximo o pico máximo de expulsión de aire, digamos, ¿no? Antiguamente les decíamos al paciente que tome aire y que lo bote en el flujómetro con toda la fuerza posible, y ustedes se acuerdan que había una flechita que subía hasta el volumen que él podía, y ese es el PEF, ¿no? el flujo pico expiratorio, que también la espirometría lo mide, y en la curva flujo volumen se ve aquí, en este punto que está aquí.
Luego, volviéndoles a decir que la curva flujo-volumen tiene este FET 2575 que tiene que ver pues con estos porcentajes de esta curva, ¿no? De esta curva o capacidad vital. Obstrucción es un poco más pequeño, pero tiene esta concavidad superior, y en cambio en la restricción tiene la misma disposición que la normal, pero en volúmenes más pequeños, ¿no? Esto de aquí es casi un resumen de lo que les estaba mencionando, aunque aquí hay otros parámetros que ahorita les voy a explicar, pero nos sirve para definir cómo nosotros definimos un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo, les vuelvo a recalcar, se define con el índice de Tifenot, o sea, con la relación FES1-FBC baja. En este caso, la definición es por la relación menor de 70. O sea, esto que quede claro, ¿no? Cuando ustedes ven una espirometría y ven este índice de Tifenot menor de 70, eso ya es obstrucción. Así, ni vuelta a quedar. Es un patrón obstructivo. Ahora, que tenga restricción además, eso ya lo veremos con los otros parámetros. ¿Cómo se define restricción? Por la capacidad vital. Si ustedes ven aquí, en todas estas patologías restrictivas, la capacidad vital está baja, miren, la flechita está para abajo. En cambio, en obstrucción puede la capacidad vital estar normal, o también puede estar baja, dependiendo del tipo de obstrucción que tenga. Pero lo que sí define la restricción, es la capacidad vital forzada baja cuando es absoluta, digamos, ¿no? Entonces, otro tic, digamos, es que la capacidad vital forzada baja nos hace sospecha de restricción en una espirometría. El índice de Tifenot bajo nos define patrón obstructivo. El FEX1 que nos define gravedad, solamente gravedad del patrón que tengamos en la espirometría, ya sea obstructivo o ya sea restrictivo. Esto que está aquí es el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Estos dos volúmenes, y eso se lo recalco ahora, solo se miden por pletismografía, no son medidos por espirometría, ¿no? El volumen residual y la capacidad pulmonar total. Y aquí también me va a servir para decirles que cuando un paciente está obstruido, tenemos que el volumen residual generalmente aumenta, igual que la capacidad pulmonar total, o puede estar normal si es una obstrucción leve, pero si es una obstrucción crónica de larga data, un asmático de larga data, un EPOC crónico o severo, el volumen residual y la capacidad pulmonar total aumentan. ¿Y esto por qué? Porque el paciente empieza a retener aire, a atrapar aire. Entonces, este atrapamiento aéreo hace que el volumen residual y obviamente la capacidad pulmonar total siempre aumente, ¿no? En cambio, si vemos en los patrones restrictivos, más bien estos volúmenes están bajos. Están bajos. Otra cosa, el FED1. El FES1, ya les decía, solo indica gravedad. Podría estar normal, podría estar bajo. Y nos indica solamente gravedad de los patrones obstructivos. Esto que está aquí, PIN y PEN, es presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima. Y nos ayuda mucho a lo que es la patología a nivel muscular o a nivel del diafragma, ¿no? O sea, extraparenquimatosa. Restricciones extraparenquimatosas. Ahora, comparándolo con enfermedades, como para que esto quede más claro. Enfermedades obstructivas, obviamente la cabeza, el asma, el EPOC, las bronquiolitis de los niños, las bronquiolitis obliterantes de los adultos, las bronquiectasias, ¿no? Las enfermedades un poco más raras como la linfangioliomyomatosis, la histiocytosis X. Todas estas enfermedades son obstructivas, básicamente la cabeza estos cuatro. Y todos estos, como le digo, a la larga data pueden dar volúmenes residuales altos o capacidades pulmonares totales altas. En cambio, los problemas restrictivos es al revés, todo es bajo, los volúmenes son bajos, las capacidades son bajas, el volumen residual es bajo. Y a la cabeza de las restrictivas está pues la fibrosis pulmonar, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática, otras muchas enfermedades intersticiales, la sarcoidosis, la neumoconiosis, que es la enfermedad fibrótica de los mineros, que ustedes también han escuchado o conocen. Es otro ejemplo también de enfermedad restrictiva, ¿no? Pero no solo hay restricción
del pulmón, también hay restricción extrapulmonar, y aquí tienen que ver mucho las enfermedades de la caja torácica y las enfermedades de los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de restricción, no solo hablemos del pulmón, también podemos hablar de enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, las distrofias musculares, las parálisis de diafragma. Todas estas enfermedades dan también restricción. Y las alteraciones de la caja torácica, como la espondilitis anquilosante, la cifoescoliosis, ¿no?, la obesidad extrema, también producen restricción pulmonar. Entonces, que quede claro que la espirometría nos diagnostica patrón obstructivo, que nos hace sospechar restricción, y que cada una de estas patologías que les he mencionado tienen alguno de estos dos patrones en mayor o menor proporción. En algunos casos también puede ser una enfermedad mixta. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis pulmonar y también asma. Hay pacientes que tienen neumoconiosis y también pueden tener EPOC porque han sido fumadores además. Entonces, ahí es cuando el patrón espirométrico se nos vuelve mixto, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en este gráfico. Mixto es cuando tiene las dos alteraciones juntas, o sea, la relación OTIF-NO o relación FET1-FBC baja, el FBC bajo, y obviamente que dependiendo de la gravedad, el FET1 también bajo. O sea, cuando tiene el TIF-NO bajo y el FBC bajo, estamos hablando de un mixto. Cuando tiene solo el TIF-NO bajo, la relación baja, ese es un patrón obstructivo único, digamos, o absoluto. Cuando tiene solo el FBC bajo y la relación normal, esto es un patrón restrictivo absoluto o una sospecha de patrón restrictivo absoluto. Pero cuando tiene ambos bajos, ya estamos hablando de un patrón mixto. No se confundan con el FET1. El FET1, les vuelvo a decir, no de diagnóstico de nada. Digamos que es como que tapen esto, ¿no? Que tapen esto que está en la manito. No deberían en realidad ver esto, deberían solo ver el FBC y la relación. Y esos dos hacen los diagnósticos. El FEX1 lo miramos después, solo para ver la gravedad de cada patrón. Otro concepto en espirometría es la reversibilidad, ¿no? Eso tiene que ver mucho con si el bronquio se abre luego de haberle dado un broncodilatador o se dilata, digamos, ¿no? O revierte por eso la obstrucción. A este concepto se le define cuando, según algunas entidades neumológicas mundiales, cuando se encuentra una prueba positiva o una mejoría del FEX1 post broncodilatador al menos de 12% en relación al FEX1 del paciente que hizo anteriormente en la etapa, digamos, en la espirometría previa. Y siempre que además el valor absoluto del cambio sea mayor de 200 mililitros, en valor absoluto, digamos en volumen, pues, ¿no? En mililitros. Y la RS lo define parecido, simplemente que dice que el 12% debe ser sobre el valor teórico del paciente, no sobre el valor que el paciente ha hecho. Entonces, esto es importante saber. Cuando el FEX1 cambia más de 12% de lo que hizo el paciente antes, o cambia más de 200 mililitros, o a la vez los dos, a eso le llamamos que el patrón obstructivo es reversible. Y es lo que usamos justamente para diferenciar un paciente que tiene obstrucción y que puede ser asmático o que puede ser EPOC. Justamente esta diferenciación se hace con esta prueba. Un asmático va a tener un patrón obstructivo que va a revertir totalmente. En cambio, un EPOC también va a seguir obstruido, pero no va a revertir totalmente. O va a revertir solo parcialmente. O sea, menos de 12%, digamos 10%, 8%, etc. Y menos de 200, o sea, 100, 150. ¿Ya? Eso es lo absoluto. Pero ahora se ha visto que hay pacientes, ya esto es para, digamos, complicar las cosas, porque la medicina cada vez que avanza se va complicando. Hemos visto pacientes EPOCs que también revierten. Pero ¿qué pasa con ellos? Que son pacientes con EPOC que han tenido asma anteriormente. Entonces, por eso que tienen esa reversibilidad, digamos, ¿no? Entonces, es lo que conocemos ahora como fenotipos de EPOC, digamos, ¿no? Que es justamente este fenotipo EPOC-asma, este paciente que tiene las dos cosas, pues, ¿no? Y que puede revertir siendo EPOC. Pero lo que les debe quedar claro a ustedes es que todo asmático generalmente va a revertir, como dice aquí, en estos valores,
y todo EPOC generalmente no va a revertir o va a revertir parcialmente. Este es un cuadro ya resumen para ver todas las patologías que les venía hablando. Y cuando veamos una espirometría, lo primero que tenemos que hacer es ver siempre la relación FETS1-FBC y ver siempre también el FBC solo, porque ya les decía, ambos son los que nos ayudan a los diagnósticos. Por ejemplo, veamos aquí, si vemos esta relación FETS1-FBC baja, estamos hablando de un patrón obstructivo. Si vemos la relación FETS1-FBC normal, pues obviamente decimos no pasa nada con la obstrucción, entonces nos vamos a ver el FBC. Si el FBC sigue normal, entonces el paciente está sano, pues no, tiene una función ventilatoria normal, tiene FBC normal y tiene relación OTIFENO normal. Pero si vemos un patrón de relación baja, de índice de TIFENO bajo, obviamente estamos hablando de un proceso obstructivo. En este caso necesitamos ver si es mixto, o sea, si tiene un FBC también bajo. Si tiene un FBC bajo, obviamente que es un mixto, tiene las dos cosas bajas. Y aquí utilizamos pletismografía. ¿Por qué? Porque en una espirometría no medimos volumen residual. Entonces no sabemos si realmente tiene las dos cosas o es que el paciente está hiperinsuflado o atrapando aire. Y eso se entiende ¿por qué? Porque cuando un paciente está hiperinsuflado, su capacidad vital también baja, ¿no? Y quiero que se acuerden de la gráfica del primerita que les hice de la espirometría, este de aquí. Cuando un paciente aumenta su volumen residual, este de aquí es el volumen residual. Por atrapamiento aéreo, o sea, un paciente obstruido aumenta su volumen residual. Aquí, por ejemplo, obviamente que esta capacidad vital forzada se va a hacer más pequeña, porque el volumen residual va a aumentar. Pero ya les decía, la capacidad vital forzada baja en una espirometría solo nos sugiere restricción. ¿Por qué? Porque puede ser este caso que les estaba diciendo, ¿no? Que el volumen residual aumente tanto, obviamente por ser obstruido, por ser un paciente obstruido, que su capacidad vital forzada se vuelva pequeña. No siendo un patrón restrictivo puro, sino siendo un patrón en realidad obstructivo que tiene capacidad vital forzada baja por el aumento del volumen residual, por el atrapamiento de aire, ¿no? Entonces, cuando es así, una espirometría no nos va a decir si realmente es puramente restrictivo o si es puramente obstructivo. Entonces, para eso, la pletismografía nos ayuda a medir justamente esos volúmenes que la espirometría no mide, que es el volumen residual y la capacidad pulmonar total. Y esto nos va a hacer diferenciar entre hiperinsuflación, o sea, atrapamiento de aire, o un patrón de verdad restrictivo separado del patrón obstructivo. Por ejemplo, un paciente con asma y con fibrosis. Entonces, en ese caso, sí sería una alteración mixta pura. Pero si el paciente es asmático crónico, por ejemplo, un asmático de larga data, va a empezar a retener aire, a atrapar aire. Entonces, este paciente con asma de larga data va a tener un patrón mixto, seguramente obstructivo, pero también tendrá una capacidad vital forzada baja, que nos va a hacer sospechar de restricción. Pero en realidad esa capacidad vital forzada baja no es por la restricción, sino es por el atrapamiento de aire. Entonces, en realidad, el problema es solo obstructivo nada más. ¿Cómo lo diferenciamos? Midiendo el volumen residual, pues no. ¿Y quién mide el volumen residual? La pletismografía, ¿no? Bueno, si el patrón de obstructivo tiene un FBC normal, la obstrucción aquí es pura. Acá no hay capacidad vital forzada baja, entonces no hay restricción, es una obstrucción pura. Y si es una obstrucción pura, ¿qué nos interesa saber? Si es un asma o si es un EPOC, pues no. ¿Y cómo lo hacemos? La diferenciación a través del test de broncodilatación o lo que yo les mencionaba, a través del test de reversibilidad, ¿no? Y la diferenciación obviamente se hace cuando el test de broncodilatación es positivo, es un asmático, y cuando el test de broncodilatación es negativo, es probablemente un EPOC. Cuando tenemos capacidad vital forzada baja, estamos hablando de un proceso restrictivo, en este caso puro, porque la relación está normal. Y cuando tenemos un proceso restrictivo, lo que tenemos que hacer es medir los volúmenes pulmonares, porque toda restricción tiene volúmenes pulmonares bajos. ¿Y qué hacemos ahí? Una pletismografía, justamente para medir todos los volúmenes. Pero ¿qué también podemos hacer? Es un test de difusión.
El test de difusión significa medir el intercambio gaseoso, ¿ya? La difusión de alguna sustancia para medir el intercambio gaseoso. Si ustedes se acuerdan, existe un alveolo, existe un capilar y en el medio de ellos existe un tejido intersticial. Esta zona se llama la zona de la membrana alveolo-capilar y esta membrana alveolo-capilar a veces se altera, se engruesa, por ejemplo, en el caso de la fibrosis, ¿no? Porque el tejido intersticial que está entre el alveolo y el capilar puede ser grueso y esto hace que la membrana alveolo-capilar se engruese o se vuelva cada vez más gruesa, digamos, ¿no? La fibrosis, por ejemplo. Entonces, ¿esto qué haría? Que cualquier sustancia difunda menos, o sea, difunda menos del alveolo hacia el capilar, digo, ¿no? Entonces, este test de difusión justamente mide ese intercambio de la zona alveolar hacia la zona capilar, ese intercambio de sustancias o de gases en este caso, ¿no? ¿Y qué gas utilizamos para el test de difusión? El monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque es un gas muy difusible, que pasa rápidamente desde el alveolo hacia el capilar, mucho más rápido que el oxígeno. Por eso es que utilizamos en el test de difusión. Si el test de difusión está alterado, obviamente es por algo, porque hay algo en la membrana alveolo capilar, algún engrosamiento, o también puede haber algún problema en el capilar, de repente algún problema de tipo tromboembólico, o de repente algún problema de anemia, o algún problema de policitemia, etcétera, que haga que este capilar esté lleno de hematíes y recoja más rápido el monóxido de carbono, ¿no? Y lo difunda más rápido, digamos, ¿no? Entonces, este test de difusión mide todas esas cosas, ¿no? Mide el alveolo, mide la indignidad de la membrana alveolo capilar y también nos mide, en cuenta también nos tiene la perfusión, del capilar, ¿no? Entonces, mide las tres cosas, la zona ventilatoria, la zona de perfusión y la membrana alveolo capilar. Cuando hay un proceso restrictivo también podemos medir presiones para ver cómo se alteran dependiendo de la patología restrictiva que tengamos, ¿no? De acuerdo a estas pruebas vamos a decir si la enfermedad es intersticial pulmonar pura, si la enfermedad es restrictiva esquelética o si la enfermedad es restrictiva neuromuscular, ¿no? Entonces, más o menos este es el cuadrito de resumen de las pruebas que hacemos, de la alteración pulmonar que se ven en estas pruebas y los diagnósticos, cómo hacemos los diagnósticos con estas pruebas. El test de difusión, les decía, es el monóxido de carbono. Y ya les explicaba, se altera, pues obviamente, cuando tenemos alguna alteración, ya sea en el alveolo, ya sea en el capilar, o ya sea en la membrana alveolo-capilar. Aquí lo importante saber es que el test de difusión disminuye, sobre todo en las enfermedades intersticiales, y a la cabeza está la fibrosis. Y eso es entendible, ¿no? Ya les decía, cuando tenemos el tejido conectivo muy engrosado por fibroblastos, o sea, por fibrosis, obviamente que la difusión va a ser menor. Y este test de difusión disminuye justamente ahí. Ese es lo clásico. Y generalmente en las fibrosis hacemos test de difusión para ver el pronóstico de esta fibrosis, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que no es fibrosis, pero que también disminuye el test de difusión, es el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un problema obstructivo. Pero miren cómo disminuye también el test de difusión. Ahora, ¿esto cómo se explica? Se explica porque en el enfisema pulmonar hay capilares, tabiques también a nivel alveolar y capilares que se destruyen por este enfisema pulmonar, ¿no? Porque el enfisema significa pues destrucción de estos tabiques y de estos capilares y por eso es que hay atrapamiento aéreo. Entonces, esta destrucción de estos tabiques y de estos capilares obviamente que va a alterar la difusión también, pues, ¿no? Y por eso que la difusión disminuye. En la anemia, ¿cómo explicamos la disminución de la difusión? Porque estos hematíes obviamente van a ser en poca cantidad y van a recoger poco monóxido de carbono y por eso que la difusión también disminuye. En cambio pasa lo contrario con la policitemia. Cuando hay gran cantidad de hematíes, estos hematíes se van a llenar rápidamente de este monóxido, ¿no? Digamos que los hematíes son como los carritos que llevan el monóxido, ¿no? Que el monóxido se sube a los hematíes y se transporta por la sangre. Si tenemos gran cantidad de hematíes, obviamente que se van a subir todas las moléculas de monóxido a esa gran cantidad de hematíes y el test de difusión va a aumentar. En las hemorragias alveolares también se explica por lo mismo, ¿no? En las hemorragias alveolares hay una gran cantidad de hematíes también pues en estos capilares y hace lo mismo, pues, ¿no? El monóxido se sube rápidamente y la difusión aumenta.
En la insuficiencia cardíaca y en el asma, en las fases iniciales de las crisis, también se ha visto, y esto no obviamente se ha visto como parte de un estudio, que el test de difusión también aumenta. Se los pongo aquí porque también lo preguntan, ¿no? Aunque no es lo común. Lo que les van a preguntar es, por ejemplo, en las fibrosis pulmonares, ¿el test de difusión disminuye o aumenta? ¿Se acuerdan? Pues, ¿no? Alteración de la membrana alveolar, la fibrosis engrosa eso, disminuye. En el enfisema pulmonar, ¿el test de difusión aumenta o disminuye? Disminuye porque hay capilares rotos, hay tabiques alveolares rotos y obviamente no hay difusión, pues, ¿no? Disminuye. En las anemias, el test de difusión de monóxido disminuye. Obviamente se acuerdan de que hay pocos hematíes y hay pocos carritos, digamos, para que suba el monóxido de carbono. Por eso también disminuye. La pletismografía, ya les decía, nos ayuda, y la utilidad de la pletismografía es medir los volúmenes pulmonares que la espirometría no mide. ¿Cuáles son estos? El volumen residual y la capacidad pulmonar total, que son volúmenes estáticos del pulmón. Pero también un equipo de pletismografía tiene test de difusión de monóxido, y también algunos equipos de pletismografía tienen para medir resistencia en la vía aérea. Las resistencias de las vías aéreas nos ayudan a también definir patrones obstructivos de la vía aérea. Ya no es para restricción como por ahí en la mañana me dijeron, ¿no? La resistencia de la vía aérea nos ayuda o se utiliza para medir problemas también de tipo obstructivo, ¿no? Porque estamos hablando pues de la vía aérea, no estamos hablando del parénquima. Cuando hablamos de parénquima hablamos de restricción. Cuando hablamos de vía aérea estamos hablando de bronquios. Y estamos hablando pues de problemas obstructivos bronquiales, ¿no? Este es un cuadrito ya de resumen de lo que es la espirometría para medir, para ver los volúmenes y las capacidades, ¿no? Y acá lo que dice aquí es cierto, la espirometría solo determina la capacidad vital, no determina el volumen residual, ni la capacidad pulmonar total, que estas sí son medidas por la pletismografía. Otro término en fisiología que deben conocer es lo que se denomina distensibilidad. Cuando llamamos que un pulmón es más distensible, es cuando se distiende más, pues, ¿no? Cuando se insufla más, cuando se llena con más cantidad de aire, ¿no? Entonces la distensibilidad determina la facilidad con que el pulmón puede distenderse, ¿no? También le llamamos compliance, distensibilidad o compliance, que es lo mismo, ¿no? Y lo llamamos así porque para diferenciarlo de lo que es la elasticidad o retroceso elástico, que es todo lo contrario a la distensibilidad. Distensibilidad es cuando el pulmón se insufla, se distiende, y retroceso elástico o elasticidad es cuando el pulmón vuelve a su tamaño normal, luego de haber sido distendido. Este término es contrario a lo que conocemos nosotros como elasticidad, ¿no? Nosotros decimos una cosa es elástico cuando la estiro más, ¿no? Uno dice, este es bien elástico, ¿no? Se estira más. Pero en el pulmón es al revés. El pulmón es más elástico no cuando se estira más, o sea, no cuando se distiende más, sino cuando vuelve a su tamaño normal. A eso le llamamos pulmón más elástico, cuando regresa a su tamaño normal, no cuando se distiende. Entonces, eso también es importante que lo sepan, ¿no? Distensibilidad es lo contrario de retroceso elástico. ¿Quién produce la distensibilidad? Las presiones que usamos al entrar el aire. La presión alveolar, la presión transpulmonar. ¿Quién hace que el pulmón regrese a su tamaño normal? ¿Quién produce más retracción elástica? El tejido elástico del pulmón. El tejido colágeno del pulmón hace que, si está indemne, hace que el pulmón vuelva a su tamaño normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el enfisema? Como para que más o menos lo comparen y se los puedan grabar. En el enfisema hay destrucción de tejido elástico, destrucción de tabiques, destrucción de capilares. Entonces el paciente se vuelve muy distendido, le entra mucho aire más bien, pero ya no regresa a su tamaño normal porque no tiene esa retracción elástica, porque ya no tiene tejido elástico, pues, ¿no? Entonces se queda atrapado, como quien dice, con el aire atrapado, y no vuelve el pulmón a su tamaño normal. Entonces en un paciente con enfisema tiene gran distensibilidad, pero poco retroceso elástico, ¿no? En cambio, en un paciente con fibrosis es lo contrario. Tiene poca distensibilidad porque es un pulmón duro, rígido, ¿no? No se distiende mucho, tiene poca distensibilidad, y el retroceso elástico más bien es un poco mayor, más bien. Entonces es lo contrario, ¿no? Y esos son los dos ejemplos clásicos, ¿no? De distensibilidad y de retroceso elástico.
La distensibilidad normal va entre 200 o 240 mililitros por centímetro de agua. Entonces tiene que ver con una variación de volumen sobre una variación de presión. Quiere decir que 1 centímetro de agua me distiende más o menos un pulmón en 200 mililitros. Eso quiere decir este valor. Y ese es el valor normal de la distensibilidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿No te queda claro? Es el inverso, sí, de la retracción elástica. Que es lo mismo, o sea, es lo que viene aquí, mira. Retroceso elástico, retracción elástica o elasticidad es lo mismo. Y es lo contrario de la distensibilidad. Por eso les decía que la distensibilidad es, eh, es el pulmón cuando se insufla, se distiende. Y cuando el pulmón vuelve a su tamaño normal, o se retrae, por eso le llaman retroceso elástico, es lo que llamamos elasticidad. Por eso les decía que es lo contrario a lo que nosotros conocemos, ¿no? Cuando uno dice una cosa es elástica, lo estiro, qué elástico, ¿no? Pero en realidad deberíamos decir qué distensible es. Y elástico es porque vuelve, ¡ping! ¿No? Lo sueltas y ¡quick! Vuelve. Entonces así le llamamos nosotros al pulmón elástico, cuando vuelve a su tamaño normal. Por eso que es lo inverso, pues, distensible y retráctil o elástico. Sí, ahí confunde un poco así. Sí, solo puede distenderse en realidad, o también estrecharse, pero en realidad es distenderse más que estrecharse, ¿no? Distenderse. Estrecharse ya viene con el otro término, acá con el retroceso elástico. Y como yo les decía, depende del tejido pulmonar, del tejido, de la composición del tejido pulmonar, de elastina y de colágeno. Mientras más elastina y más colágeno, el pulmón vuelve más a su tamaño normal. Mientras menos elastina, menos colágeno, el pulmón se queda ahí, distendido nomás, y ya no vuelve a su tamaño normal. Eso es lo que pasa en el enfisema, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también hay un retroceso elástico a nivel alveolar y un retroceso elástico a nivel de la caja torácica, ¿no? El retroceso elástico a nivel alveolar tiende a colapsar a los alveolos, ¿no? Hace que el pulmón vuelva a su tamaño normal, pero también tiende a que los alveolos se vayan colapsando, pues, ¿no? Y obviamente este retroceso elástico aumenta a volúmenes pulmonares más altos. Mientras más grande, más distendido es, y si el colágeno está bien, se vuelve más rapidito el pulmón a su tamaño normal, ¿no? Y el retroceso elástico de la caja torácica tiene que ver con los diámetros de la caja torácica, ¿no? El retroceso elástico tiende más bien a expandir sus diámetros en la caja torácica y así aumenta en volúmenes pulmonares bajos, ¿no? ¿Por qué creen que la presión pleural es negativa? Por ejemplo, una pregunta suelta. ¿Por qué es negativa la presión pleural? Justamente porque hay dos presiones que juegan ahí, justo lo que vemos acá. La presión a nivel de la caja torácica y la presión a nivel del pulmón o del alveolo. La presión a nivel del pulmón o del parénquima es hacia que el pulmón se retraiga. Y la presión de la caja torácica es hacia que el pulmón se expanda más bien. Entonces, si yo tengo una presión que me va para adentro y una presión que me va para afuera, que es la caja torácica, cuando yo juego esas presiones, por eso es que esta presión de aquí se me hace negativa. Por eso es que la presión pleural es negativa. Y viene de esto, pues, ¿no? De este retroceso elástico, tanto de la caja torácica como del pulmón o del alveolo, ¿no? Distensibilidad aumenta, como les decía, en el enfisema, por ejemplo, y disminuye en la fibrosis, en el OCD, en todos los problemas restrictivos, pues disminuye la distensibilidad, ¿no? Porque obviamente el pulmón, si es muy duro, muy rígido, no se va a distender, pues. Eso es fácil de entender. Atelectasias, obesidad, deformidad de la caja torácica son procesos restrictivos también que disminuyen, pues, ¿no?, la distensibilidad. Y aquí vemos un gráfico de distensibilidad pulmonar, ¿no? Aquí vemos el volumen pulmonar y aquí vemos la presión transpulmonar. Ya les decía, la presión transpulmonar siempre es positiva, y eso les dije al inicio, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una presión transpulmonar normal para un volumen normal, ¿no? Y en cambio en el enfisema, si ustedes ven a una presión baja nomás transpulmonar, miren cómo el pulmón se distiende un montón. Y a esa misma presión en una persona normal no se distiende tanto. Y en una persona con fibrosis no se distiende nada en realidad, ¿no? ¿Ven? Entonces acá la explicación de cómo en un enfisema se distiende mucho más y en una fibrosis mucho menos, ¿no?, que un normal. Bueno, vamos viendo preguntas, a ver.
La primera, un paciente tiene un volumen expiratorio en el primer segundo, o FEX1, para decirlo más rápido, FEX1 menor de 60, de lo previsto después de los broncodilatadores, ¿no? Después de haber echado 4 disparos de salbutamol y luego de haber esperado 15 minutos. Y la relación, dice aquí, FEX1, capacidad vital forzada, es del 78%. ¿Qué patrón espirométrico corresponde a esto? Nos están preguntando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Ah? Miren cómo... Y a ver, ¿por qué? A ver. Me gusta que me digan eso porque yo les puedo aclarar y ojalá que se les quede grabado. ¿Mm? ¿El FED1 dices? Pero mira, estamos hablando de cosas diferentes. Esto es FED1 nada más. Y esto es relación. Asma, mira. A ver, mira. Volvamos hacia atrás. A ver. Aquí, aquí, aquí. Aquí nomás. Aquí, aquí, aquí. Ya está. El FEX1 no tiene nada que hacer en los diagnósticos. FEX1 no hace diagnóstico. Nos dice gravedad. Aquí le pusieron FEX1 menor de 60 para marearlos, para engañarlos, para embaucarlos, ya, por decirlo así. Así como ustedes dijeron, ya, EPOC, asma, por ahí, ¿no? ¿Ya ves? No tiene nada que hacer el FED1. El FED1 puede estar en cero si quieres, pero no me hace diagnóstico de nada. Aquí lo que hacen diagnóstico son estos dos, la relación y el FBC. Pero la relación para que haga diagnóstico de obstrucción tiene que estar menos de 70. 70. El FBC para que haga diagnóstico tiene que estar menos de 80. Eso se lo había dicho en los primeros cuadros. Bueno, veamos en la pregunta, a ver. Ay. A ver qué dice. ¿Ah? ¿No tiene, ¿No tiene solución? ¿La huelga continúa? No tiene obstrucción. Ah. Entonces, miren, dice FEX1 menor de 60. FEX1, ya les decía, no da diagnóstico de nada, nos da gravedad nomás. Pero miren la relación, está 78, casi 80, pero está más de 70, pues, ¿no? No está menos de 70, no está obstruido. Restrictivo, como me dijeron en la mañana algunos, pues restrictivo, pero restrictivo ¿por qué? Si no está el FBC aquí, no nos dan ese dato. El FBC nos dice restricción y aquí no lo tenemos. Entonces, obstrucción no es. La A obviamente no es, la B menos, la C menos, porque todas son obstructivas. Y la D tampoco, no tiene obstrucción. No, bueno, sí, esa sería en realidad, ¿no? Y la E dice, podemos concluir que tiene una fibrosis. Bueno, obviamente no tiene fibrosis porque acá no me dan el dato del FBC. Entonces, en realidad, es un paciente normal, ¿no? Tiene relación normal. Tendrá el FED1 bajo, pero bueno, ¿qué será? Pues no, pero ya les decía, el FED1 no nos indica nada. Aquí se lo ponen para agarrarlo, ¿no? ¿Ah? Es la D, no tiene obstrucción. Si aquí tuviera el FED1 FBC, o sea, la relación menor de 70, y tuviera esto así, menor de 60, yo sí podría decir alguna de estas respuestas. Diría que ese es un patrón obstructivo, porque está menos de 70 la relación, y como está menos de 60, diría que es moderada, porque el FED1 me da la gravedad justamente, si es leve, moderado o severo. Y eso es más o menos de acuerdo a los valores pues, del FED1, ¿no? Mayor de 80, por ejemplo, es leve, entre 80 y 50 es moderado, y de 50 para abajo es severo, digamos. Entonces, el FED1 nos da solamente la gravedad, ¿no? No se olviden de eso. A ver, la 2.